Imagine peligrosas garras y dientes feroces viniendo en su dirección. Esas eran las últimas visiones de las innumerables víctimas que tuvieron sus vidas cegadas por dos leones que se hicieron conocidos como los devoradores de hombres de Tsavo, o popularmente conocidos como los demonios de la noche. Y hoy hablaremos de dos leones que se convirtieron en titulares en los periódicos y hasta incluso una película debido a la brutalidad de los ataques y el terror que impusieron a pobres trabajadores ferroviarios. Pero antes considere suscribirse a nuestro canal, haga clic en el botón de me gusta, activando la campanita de notificaciones para que siempre esté al tanto de los nuevos contenidos que traemos aquí en el canal. Una historia tan terrible que estampó los periódicos de la época y acabó convirtiéndose en una película de éxito de Hollywood. Los ataques mortales de dos leones que parecían no tener misericordia, solo un hambre incontrolable por carne humana. Popularmente son conocidos como los demonios de la noche. ¿Pero qué de hecho ocurrió? ¿Y qué fue puro sensacionalismo? ¿Por qué leones entrarían en un terreno lleno de trampas y hogueras para alimentarse, en lugar de mantenerse en su territorio y cazar presas a las cuales ya estaban acostumbrados? Quédese hasta el final y descubra la respuesta a estas preguntas. Todo tuvo inicio en 1898, cuando británicos iniciaron, en las proximidades del río Tsavo, más precisamente del oeste de Kenia, una construcción de una importante línea ferroviaria que atravesaría el país hasta Uganda, conectándose al puerto y al litoral. Las obras estaban bajo el mando del teniente coronel John Henry Patterson y había muchos trabajadores, en su mayoría indios, que fueron traídos por los ingleses con el fin de acelerar la construcción. A diferencia de lo que se ve en las películas, los verdaderos leones matadores de Tsavo no poseían melena, que es natural en los leones de aquella región. Por eso los machos pueden ser fácilmente confundidos con leonas. Tras algunos meses de la instalación del campamento, algunos trabajadores empezaron a desaparecer y lo único que se oía eran los gritos desesperados a lo lejos. Quien salía del dormitorio en medio de la noche simplemente no volvía más. Fue entonces cuando se descubrió que un par de leones estaban atacando a los trabajadores de aquella obra. También se descubrió que los hombres que habían desaparecido, en realidad fueron capturados y devorados por leones. Con el paso del tiempo, los leones perdieron el miedo y se volvieron más audaces, invadiendo el campamento en la madrugada, sin temor a ser vistos. Capturaban a sus víctimas. La mayoría fue sorprendida durante el sueño, o cuando iban a recolectar leña para la fogata. Así muchas personas continuaban siendo devoradas en las inmediaciones del campamento. El pánico se instaló, al fin y al cabo muchos ataques que eran escondidos, ahora estaban siendo presenciados. Ataques de felinos a humanos para todos ver. Con miedo, los trabajadores comenzaron a hacer cercas vivas hechas con ramas de acacia, una vegetación espinosa, alrededor del campamento. También hicieron fogatas cada vez más altas, con la intención de espantar a los felinos. Sin embargo, sin éxito. Los obstáculos eran superados por los audaces leones y más humanos se convertían en su cena. Sin más opciones, los trabajadores comenzaron a abandonar la construcción. Todos los días decenas de trabajadores se iban por miedo a convertirse en la próxima víctima de los leones, dejando esa construcción ferroviaria con pocos empleados. Esto paralizó la obra y se volvió inviable continuar el trabajo. Con pocos empleados, el coronel John y algunos hombres de su confianza comenzaron a establecer un plan, con la intención de capturar a los leones para que los trabajadores volvieran y terminaran la obra ferroviaria. Pero como siempre, los leones escapaban de las trampas. Era como si pudieran razonar para escapar. Entre las tribus locales, leyendas comenzaron a surgir. Muchos aldeanos pensaban que los leones eran dos espíritus de jefes tribales que estaban totalmente en contra de la construcción de la línea férrea en el lugar. Otra historia contaba que en realidad los leones tenían poderes e inteligencia sobrenatural por nunca atacar en un mismo lugar dos veces, y siempre lograban huir de sus perseguidores. Esos cuentos ponían aún más miedo en aquellos hombres. Pero el fin de los demonios de la noche se acercaba y vendría por manos del coronel y sus hombres. Tras innumerables intentos de captura de los leones, que resultaron en fracaso, lo lograron. El día 9 de diciembre de 1898, el primer león fue abatido.
Aquella noche el coronel y algunos hombres pagados por él no durmieron, pues estaban determinados a acabar con los ataques. Hicieron trampas en diferentes lugares, en algunas de ellas pusieron sangre de animal o carne fresca, tomaron sus armas y esperaron pacientemente durante la noche. El coronel afirmó que vio a uno de los leones y logró acertarle con el rifle en la región de la pierna. Más tarde el mismo león regresó y fue abatido por el coronel, que le acertó en el pecho. La búsqueda del segundo león continuó, noche tras noche, trampa tras trampa. Cerca de 20 días más tarde fue el turno del segundo león de ser capturado, con aproximadamente 9 tiros, poniendo así un punto final a la ola de terror causada por estos dos leones. Años más tarde, se descubrió la cueva que anteriormente servía de hogar para los devoradores de hombres de Tsavo, y en ella se encontraron los huesos y restos de ropa de las víctimas. Las obras pudieron ser reanudadas y finalizadas. A mediados de 1899, algunas notas registradas del coronel John Henry Patterson estimaban que el total de vidas perdidas frente a los ataques de los leones fueron aproximadamente 135 vidas, entre ellas trabajadores y aldeanos. Las pieles de los animales fueron vendidas al Museo de Historia Natural de Chicago en 1924 por $5,000. Actualmente están en exposición y pueden ser observados los animales dispersos en el museo. Los ejemplares fueron nombrados FMNH 23970, que es el animal acostado, y el FMNH 23969, el animal de pie. Recientemente se realizaron estudios sobre análisis de firma isotópica y colágeno de los huesos y pelos de los animales para intentar registrar el número correcto de víctimas hechas por estos leones. Con los resultados en mano, fueron comparados con otros leones de la misma región de Tsavo. El resultado de las comparaciones fue que el león que está de pie comió aproximadamente 10 personas, mientras que el animal acostado cerca de 24 personas. Dicen que muchos trabajadores desaparecieron y huyeron, y otros se enfermaron severamente yendo a óbito. Siendo así, es imposible dar un número concreto a las víctimas atribuidas a los leones devoradores de hombres de Tsavo. Otros tests, esta vez utilizando los cráneos de los animales, señalaron que ambos poseían infecciones dentarias graves que iban de la punta del diente hasta su raíz, causando así mucho dolor e incapacitándolos para cazar presas naturales. Siendo así, se enfocaron en presas más fáciles, que en este caso fueron los trabajadores de la línea ferroviaria. Deje su like y considere suscribirse aquí en el canal. Gracias por ver, adiós.